Bueno, entró la UDEF a esa hora en una operación, por lo que sabemos, combinada pues con la planta de Avilés y también en otras localizaciones a nivel estatal, en Madrid, en Málaga, en Castellón y en Valencia, que hasta donde sabemos. Y bueno, estuvieron pues investigando, estuvieron tomando declaración a todo el personal y recopilando información tanto escrita como por medios telemáticos, ordenadores y todo lo que había en planta. ¿Por qué? ¿Qué buscan? ¿Qué sabéis los trabajadores de lo que está pasando? Bueno, lo que buscan sobre todo es confirmar de que aquí después de la venta de Alcoa al grupo industrial Parter, pues se destapa pues, que puede haber detrás una presunta estafa manifiesta y un blanqueo de capitales y otros muchos delitos que están denunciados ante la Audiencia Nacional y también ante el fiscal de corrupción, anticorrupción por este comité de empresa. Este es uno de los conflictos en el ámbito judicial que tenemos en marcha, aparte de otros por el ámbito social también, que todo tiene relación, porque todo emana del mismo problema. Y bueno, ante ese fraude, ese presunto fraude que nosotros hemos denunciado desde que detectamos ya a los pocos meses de estar aquí Parter, que había comprado las plantas a Alcoa, pues bueno, hemos detectado pues, que no había nada de lo que se había firmado y estábamos ante un engaño terrible. Y lo que están investigando es eso, ¿no? Que aquí hay posiblemente una asociación entre empresas y una creación de empresas, pues pantalla para llevar a cabo un desmantelamiento de una actividad industrial esencial para nosotros, para la comarca y para el país. Claro, nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, nosotros somos los grandes perjudicados, llevamos casi una década buscando soluciones de continuidad para el mantenimiento de nuestra industria, de nuestra fábrica y de nuestros empleos. Nos han engañado, a pesar de venir aquí, no forzados, pero sí de la mano de la Administración Central y de las administraciones autonómicas, con todas las promesas del mundo. Y aún así se mete esta gente aquí y nos encontramos con este panorama, pues bueno, es normal que se investigue y nosotros hemos pedido siempre transparencia y que se ejecute la responsabilidad en el ámbito judicial contra las empresas al más alto nivel. No levantamos hoy la voz, levantamos la voz desde hace 10 años en la calle por un precio energético, levantamos la voz desde hace 2 años por un engaño terrible que estamos sufriendo y que al final tenemos una fábrica que es prácticamente la casa de zombies como trabajadores, y la propia Inspección de Trabajo dijo que aquí se estaba faltando a la dignidad de los trabajadores en un acta de infracción. Entonces estamos cansados de esta situación, pero no nos vamos a rendir. Hemos tomado la determinación de rebelarnos contra esta situación. Esta gente sabíamos cuando vino aquí, a los pocos días, a las pocas horas, quiénes eran. Lo hemos denunciado desde el primer día. Y bueno, hoy está aquí la policía para investigar todo esto, que investiguen. Hay que dejarlos trabajar con tranquilidad y sobre todo, como decimos nosotros, con la verdad y la razón vamos al fin del mundo. Esto no nos va, estamos convencidos de que el ámbito judicial no nos va a dar la solución industrial. Nosotros lo que queremos es la solución industrial, que va a ser la solución de nuestros empleos a futuro y de los que vengan detrás nuestra. ¿Cuál sería la solución industrial ideal? La solución tiene que ser, de entrada, establecer aquí una gestión tutelada desde la Administración Central, desde el Gobierno, desde el ámbito judicial también, y a partir de ahí poner aquí pues una dirección solvente de nuestro ámbito industrial para que mantenga la planta en unas condiciones operativas suficientes más allá de todo lo que está en el juzgado, y a partir de ahí buscar una salida, pues un proceso como Dios manda como industrial de nuestros días. El cuadro personal está en mínimos históricos. Somos una planta de 500 y pico trabajadores al 100% de producción. A día de hoy somos apenas 300 trabajadores. Esta planta tiene que dar empleabilidad entre personal fijo a unos 500 trabajadores, a unas 500 familias, pero también en el personal que no es fijo a otras 500 familias mínimo. Entonces, hay posibilidades incluso de mantener lo que hay, pero crecer también. Entonces nosotros lo que queremos es que nos den esa senda industrial. Pedimos a las administraciones que ahora es el momento de que se monte esa mesa, pero ya no queremos a las empresas. Las empresas ya tienen la mesa, que es la mesa de los juzgados, en donde van a tener que responder por todo el engaño al que nos han sometido. Nosotros lo que tenemos que sentarnos es la parte social con las administraciones para buscar ese recorrido industrial que nos garantice nuestro empleo. Entonces, ahí queda emplazado el Ministerio de Industria y las administraciones económicas, las administraciones autonómicas de Avilés
bueno, de Asturias y de Galicia, y esperemos que esa reunión llegue lo antes posible. Corbacho.